Volata Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Tras unas semanas de parón estival, en Volata Radio volvemos a ponernos en marcha y lo hacemos con las pilas cargadas. Y hoy gran parte del capítulo girará en torno a la Vuelta, como no podía ser de otra manera. Esta Vuelta la recordaremos durante mucho tiempo y entrará en los libros de historia de muchas formas. Porque el deporte es política y quien no quiera verlo, que revise un poco la hemeroteca y recupere crónicas deportivas de cualquier época, como por ejemplo la de los Juegos Olímpicos modernos, por poner, como decimos, solo un ejemplo. En esta Vuelta a España ha vuelto a quedar demostrado que una cosa no puede desligarse de la otra. Desde el momento en que un país utiliza el deporte para lavar su imagen y hacer promoción de su territorio, todo se convierte en política. Y el ciclismo, como hemos hablado tantas veces en este podcast, lo es en su máxima expresión por la vinculación que tiene con los territorios por los que transita. El danés Jonas Vingegaard ha sido el vencedor de esta edición, marcada por las protestas contra Israel por el genocidio en Gaza. Pero Vingegaard también ha sido uno de los ciclistas que más claro ha hablado sobre esta situación. Decía durante la Vuelta: la gente lo hace por una razón, el hecho de protestar. Es terrible lo que está pasando. Creo que quizá los que protestan quieren tener una voz. Quizá por eso lo están haciendo. Porque más allá de lo deportivo, que ha quedado en un segundo plano, y creo que no pasa absolutamente nada porque quede en un segundo plano, lo que hemos visto estos días por las calles de España es que el pueblo se ha manifestado mayoritariamente de forma pacífica para decir que no quiere que un equipo financiado por Israel y que es corresponsable del genocidio en Gaza se pasee de forma impune por sus pueblos y ciudades. Y esto también es cultura ciclista, porque la gente tiene todo el derecho del mundo a salir y manifestarse en contra de un hecho tan flagrante en un evento mediático como es la Vuelta a España. Porque igual que el ciclismo crea afición porque pasa delante de la puerta de tu casa, también creo que es un deporte que puede ayudar a que cambien ciertos aspectos de la sociedad. Y cuando se habla de violencia, cada uno tiene su vara de medir, pero de lo que estoy seguro que es violencia es lo que está pasando en Gaza. En las protestas, sean las que sean, energúmenos y maleducados, los hay en todas partes. Y desafortunadamente, siempre son los que se hacen ver más. Y en este sentido, también hay que destacar que se ponga en peligro a ciclistas de forma manifiesta es algo que se puede señalar, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias de este deporte y el riesgo que conlleva para todos por las velocidades a las que se circula. Eso sí, que los árboles nos dejen ver el bosque. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad en un programa como el de hoy para hacer esta reflexión, para comentar estos temas y también para hablar de hechos que no siempre son puramente deportivos, pero que forman parte del deporte. Y estas reflexiones, a modo personal, a título de reflexión de un servidor, pues creo que era importante que las pudiese compartir en estos minutos iniciales de programa. Ahora entraremos en materia porque aparte de la Vuelta también tocaremos otros temas como las 85 victorias del UAE, el retorno de Pogačar en Canadá, el billete de 10 euros del móvil de Jonas Vingegaard o las ferias Pedal Spain y Sea Otter, pero antes los 3 puntos que os recordamos siempre antes de empezar. Si le podéis dar al like y al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Seguidnos en redes sociales, @ccbolata en Instagram y en X, y recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link bicycle.com/volata,
tendréis un descuento en la protección del vendedor. Os dejaremos el link en las notas del capítulo para que os sea mucho más fácil acceder a él. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Pau, ¿qué tal? Bien, bien, un poco con resaca de vuelta. Estoy un poco cansada, pero bueno. Resaca de las que van a tardar días para que podamos superarla, porque realmente ha sido una vuelta muy intensa en todos los sentidos. Sí, no, estoy peor como si hubiera salido, ¿eh? No, es coña, pero sí que vamos a necesitar unos cuantos días para poner en orden muchas de las cosas que han ocurrido y sobre todo darnos tiempo a nosotros mismos para entender qué ha pasado y evitar analizar todo esto con brocha gorda, ¿no? Que es lo que también estamos viendo en las últimas horas, sobre todo, por boca de ciertos representantes políticos, ¿no? O sea que yo creo que es mejor darnos tiempo para reflexionar, entender lo que ha pasado y a ver si de aquí podemos sacar aprendizajes de cara a futuras carreras ciclistas y también futuras competiciones deportivas más allá del ciclismo. Pues venga, vamos a entrar a analizar todo esto. 3. Actualidad. Y me ha gustado mucho la expresión que ha hecho servir Olga Ábalos de la brocha gorda y la brocha fina. Aquí en Volata Radio intentaremos, ¿no?, desgranar un poco todo lo que ha sucedido estos últimos días. Ya lo comentábamos al inicio. Realmente ha sido una portada un poco más larga de lo habitual, pero personalmente, y eso que quede claro, el comentario, las palabras que decía al inicio es a título personal, pero sí que me quería extender un poco más porque creo que lo que hemos visto estos días por los pueblos, por las ciudades, por las carreteras de España es algo que nos debe hacer reflexionar a todos como sociedad, ¿no? Porque creo personalmente, y personalmente lo creo, que el deporte es política y que el deporte forma parte del día a día de nuestras vidas y que no debe ser ajeno o que no es ajeno a todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí que es cierto que después en los análisis podemos hacer un análisis deportivo, pero aquí muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Y no nos cansamos de decirlo en Volata, sobre todo, que al final el deporte tiene repercusiones y tiene muchos ecos, ¿no? Más allá del mero resultado de quién ha ganado, quién ha perdido, porque forma parte de la sociedad. Y entonces cuando hay seres sociales, ¿no?, que forman parte de estas competiciones, pues al final la política no deja de ser esto, ¿no? Y lo decía al inicio también, cuando hay equipos financiados por estados que lo que quieren es blanquear su imagen de la forma que sea, pues ¿qué hay más político que esto? Y lo vemos en el ciclismo, y no solo con el equipo Israel, que en este caso es el equipo Israel, ¿no? El que ha sido protagonista estos días. Pero es que hay más equipos que también utilizan, pues, el deporte para blanquear según qué cosas, ¿no? Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa y hablar muchas veces, ¿no?, de este contexto. ¿En qué contexto se celebran las cosas? Pues bueno, en la Vuelta el contexto ha sido el que el pueblo ha dicho: no quiero que el equipo Israel pase por mi pueblo, por mi calle y por mi ciudad, y hay muchos manifestantes que lo han expresado, la gran mayoría de ellos pacíficamente, y al final se ha dado un golpe sobre la mesa y como decimos aquí en Cataluña, se ha dit prou, ¿no? Sí, total. Sí. No, estoy bastante alineada con lo que comentas. Después sí que, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las implicaciones sociales, coyunturales y políticas, el
económicas, ¿no? que tiene el deporte profesional y no profesional. También es innegable. Por lo tanto, a ver, desde aquí no lo vamos a cambiar, eso está seguro. No lo podemos cambiar, pero sí que podemos tener una mirada crítica sobre ello y intentar entenderlo y que seguramente tendremos que convivir con muchísimas contradicciones, ¿no? O sea, seguramente nos encanta Tadej Pogačar, pero tenemos que convivir con el hecho que seguramente su sueldo, o gran parte de su sueldo, sale de un país donde a lo mejor los derechos humanos no se respetan, ¿no? Entonces, o se financia a través de petrodólares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay muchísimas contradicciones con las que tenemos que convivir. Eso no implica que disfrutemos del deporte, pero siempre con esta mirada crítica, ¿no? sobre las cosas, ¿no? Que en el fondo es lo que nos hace ser ciudadanos más libres, ¿no? Dicho esto, es que yo también creo que estamos en una situación en la que obviamente me apena, ¿no? que la Vuelta haya tenido que pasar por este vía crucis, ¿no? Y no solo en la etapa de Madrid, sino en la etapa de Mos y en la etapa de Valladolid y en la etapa de Figueras y en las etapas que han tenido que... En Bilbao también. En Bilbao, que recortarse o con llegada neutralizada, porque no es nada agradable, sobre todo porque te pones en la piel de los corredores, de los ciclistas, de la gente que trabaja en Unipublic, en la Vuelta, de los voluntarios, de todo el mundo que tiene un sueldo que depende de que se celebre eso. Pero claro, también yo estos días me hacía una pregunta, ¿no? Intentando tener una mirada más larga, y pensaba, ¿cómo tendría, de aquí 10 años, cómo recordaremos esta Vuelta? ¿No? ¿Como una Vuelta que estuvo a la altura de las circunstancias históricas, o una Vuelta que quizá no estuvo a la altura, ¿no? O cómo nos recordaremos como sociedad, ¿no? De aquí 10 años. Como seguramente la cancelación de estas etapas, o la neutralización, mejor dicho, de estas etapas, de aquí 10 años lo veremos como una pequeña anécdota comparado con si realmente se consigue, pues, que se pare el genocidio en Gaza, o que Israel, no sé, asuma las consecuencias, ¿no? Entonces, es un poco polémico quizá esto que estoy diciendo, pero ahora mismo yo creo que hay que elevar un poco la mirada y ver que a lo mejor lo que ha pasado en la Vuelta, espero que no termine aquí y que sea el inicio de muchas otras movilizaciones, y no solo en el ciclismo, sino en todos los deportes. Realmente, si hacemos un repaso de las portadas que hoy han abierto grandes titulares, ¿no? No solo a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional también. Gran parte de las portadas se las lleva la Vuelta a España por las manifestaciones que ha habido y por lo que sucedió ayer en Madrid. Es decir, que de alguna forma u otra, este evento, que ya de por sí es un evento internacional, se ha hecho mucho más seco y se ha elevado, ¿no? por todo lo que ha sucedido. Entonces, al final, pues sí que se ha conseguido, ¿no? el eco que se pretendía hacer, ¿no? Y el decir, hey, que por aquí no pasamos, ¿no? Y claro, que el hecho de que el equipo Israel esté aquí, no se puede permitir. Y esto es lo que han hecho oír los manifestantes. Después, obviamente, pues se ha magnificado todo, se ha politizado en el sentido de partidizado, mejor que politizado, ¿no? Todos los partidos políticos pues han dicho la suya y aún se ha elevado todo mucho más, ¿no? Y aquí sí que es cierto que yo creo que aquí es cuando han entrado los famosos bandos, ¿no? Eres de uno o eres de otro y ya se te etiqueta de una forma o de otra,
en función de lo que publiques o de lo que pienses o de lo que digas, pero bueno, que forma parte del deporte, insisto, ¿no? Que esto también, esto también es deporte y es que me hace mucha gracia, ¿no? La gente que puede decir, no, es que hay que separar la política del deporte. No, eso es mentira, es imposible. Es que es imposible, ¿no? Entonces, mira, tú recuerdas cuando y a veces terminamos todos hablando del fútbol, ¿no? Porque es el deporte que a veces utilizamos como referencia porque moviliza masas y la política en el fútbol está al orden del día, desde los cánticos que se hacen en los estadios de fútbol o hasta decidir si pones un patrocinador o no en una camiseta, ¿no? Es que todo. Es que cualquier decisión. Cualquier decisión. Entonces, eso también es ampliar el significado de la palabra política, obviamente, y para mí todo es política, porque política es social, ¿no? Es algo social, básicamente. Sí. Y después otro debate que quería poner sobre la mesa aquí, Olga, después analizaremos un poco a nivel deportivo lo que ha dado de sí esta vuelta, porque también nos gusta analizar deportivamente lo que ha pasado, que no se nos malinterprete en este sentido. Nos encanta analizar deportivamente, pero creemos que es fundamental, básico, y queríamos empezar por aquí porque creemos que es necesario, ¿no? También hablar de todas las consecuencias que ha tenido esta Vuelta a España. Y lo comentábamos antes de empezar a grabar y antes de darle al rec, ¿no? El hecho de la particularidad que tiene el ciclismo, ¿no? Al final el ciclismo es un deporte que pasa por la puerta de tu casa, para lo bueno y para lo no tan bueno. Depende de cómo lo vea la gente, ¿no? Y al final, pues se pasan por carreteras abiertas al público y por lo tanto todo el mundo tiene el derecho a manifestarse libremente, porque el estadio son las calles de todos, ¿no? Si tú te vas a un partido de fútbol, al final entras en un recinto privado, tienes que pagar una entrada, aquí no. Entonces, pues de igual forma que se sale a animar, pues todo el mundo tiene el derecho a manifestarse en un acto como la Vuelta, ¿no? Y sí que es cierto que la gran mayoría de las protestas, desde mi punto de vista, creo que han sido pacíficas. Es decir, que al final se ha puesto en ocasiones muy contadas en riesgo, ¿no? a los ciclistas. Y es otra de las cosas que quería poner sobre la mesa, ¿no? El hecho de que el ciclismo también es un deporte con sus particularidades, y sí que es cierto que aquí quizás el hecho de poner en riesgo a los ciclistas creo que es algo que se tendría que tener un poco más en cuenta por el hecho de la peligrosidad que tiene este deporte, ¿no? Porque al final, en el fútbol, en el baloncesto, si alguien salta a la pista, bueno, pues sí, puede hacer daño a un jugador, pero no nos olvidemos que son personas que van a 50, 60, 70 por hora. Entonces, saltar directamente contra ellos, como hemos visto en alguna ocasión muy contada, y repito, en muy contadas ocasiones, ostras, pues aquí sí que también hay que señalar, ¿no? Y decir, ostras, pero el hecho de cortar una carretera a no sé cuántos kilómetros para que lleguen los ciclistas, o mover unas vallas, o tirar unas vallas, ostras, creo que aquí la violencia, pues yo personalmente, mi vara de medir lo que es violencia y lo que es no, pues no la encuentro. No, sí, además, si tú quieres manifestarte y quieres que tu protesta tenga, remueva cosas o avance, tienes que, hablando mal, tienes que tocar las narices. O sea, tienes que tensar la situación un poquito. Sí que estoy de acuerdo en que quizá algunos de los manifestantes a lo mejor no son aficionados al ciclismo y a lo mejor no eran del todo conscientes del que pueden provocar, pues que de hecho tú te tiras contra un pelotón y puedes morir igual que puede morir un ciclista, así de claro. Totalmente. Con lo cual sí que han habido algunas inconsciencias, eso sí. Y en este sentido, y vuelvo a lo que decía antes de que es difícil,
no podemos caer en el análisis de brocha gorda, porque sobre todo cuando una cosa es verlo desde la tele y narrarlo, y otra cosa es verlo desde dentro. Y bueno, en esta ocasión, tanto yo como Isaac hemos estado en la Vuelta a España, por lo tanto hemos vivido de cerca lo que ha pasado, hemos hablado con gente de Unipublic, hemos hablado con los ciclistas, con los directores. En mi caso pude vivir la etapa de Mos, la que se canceló 8 kilómetros antes desde un coche de la organización, con lo cual digamos que yo recibí los gritos de asesino, por decirlo así, y entendí lo que se siente dentro de un coche de la Vuelta. Obviamente no voy a valorarlo porque obviamente nadie sabe quién hay dentro del coche de la Vuelta, y forma parte de ese proceso de tocar las narices, ¿no? Por decirlo así. Pero sí que te das cuenta que hay que vivir las cosas para contarlas un poquito mejor, ¿no? Y sí que, por ejemplo, en el coche donde yo estaba, pues hubo un manifestante que con un palo de una bandera palestina pues rompió la antena de transmisión del coche, ¿no? Entonces, claro, usar te da cosa, ¿no? De si ese gesto podría ir un poco más allá. Son pensamientos naturales, ¿no? Que te vienen en la cabeza cuando tú misma seguramente podrías estar al otro lado manifestándote también, ¿no? Es una situación interesante de vivir, y bueno, y a nivel periodístico es apasionante, ¿eh? También te lo digo. Y por eso creo que es mejor tomarse eso, contar hasta 10 y ver todas las caras, ¿no? de este poliedro, por decirlo así, para entender por qué. Luego hablas con gente de Unipublic que están súper tristes. ¿Por qué? Porque llevan días recibiendo insultos, ¿no? Y claro, eso de alguna forma pues también te cala, ¿no? Y hace que, bueno, pues a lo mejor pierdas la perspectiva de lo que realmente hay que defender, ¿no? En ese momento. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Es cierto que, bueno, también se ha hablado mucho, ¿no? De si la Vuelta podía hacer algo más, si desde Unipublic se podía hacer algún gesto, ¿no? Bueno, claro, aquí es una decisión que toma la propia empresa. Sí que es cierto que no ha habido ningún gesto, ¿no? En contra del genocidio en Gaza, pero también es cierto que aquí nos tenemos que remontar a quién da esta licencia al equipo Israel, ¿no? Que no deja de ser la UCI a inicio de temporada. Y que una licencia no se puede revocar así como así. Es decir, hay como unos protocolos muy marcados por los cuales tú puedes decir que un equipo no puede participar en X competición, ¿no? Entre los cuales no está el hecho de que esté financiado por un Estado, en este caso el Israel, ¿no? Que está haciendo la masacre que está haciendo en Gaza. Pero claro, aquí también las contradicciones de siempre, ¿no? Vale, la UCI es la única, entonces es como, bueno, como la UCI dice X, tenemos que ceñirnos sí o sí, pero tampoco hay no hay ningún mensaje en la línea, ¿no? De, ostras, es que lo que está pasando en Gaza quizás es más importante en según qué contextos de la Vuelta a España, ¿no? Y esto es un poco... Yo quizá he echado un poco en falta, o sea, digamos que la Vuelta, entiendo que es una situación totalmente inédita, ¿no? Y que tomar decisiones en este contexto es súper, súper complicado, porque además, hagas lo que hagas, va a estar mal por un lado o por otro. Entonces la Vuelta también es una empresa privada, se debe a unos patrocinadores, a unos compromisos, tiene que celebrarse seguramente para cobrar, ¿no? Pues el patrocinio de ciudades, de diputaciones, de marcas. Entonces, hoy leía una noticia, creo que en el País, de que claro, como la Vuelta no ha llegado a Madrid, pues es posible que Madrid pues a lo mejor no pague el dinero acordado de promoción de la ciudad, claro, a la Vuelta, porque no ha pasado por Madrid, ¿no? Bueno, entonces... y estoy seguro que, bueno, creo que es lo que es... Bueno, te podría anticipar que creo que
qué es lo que va a decir la alcaldesa de Madrid y el de la Diputación para justificar, ¿no?, el hecho de Seguro. que no Sí. paguen, de que ha sido culpa de Sánchez. Bueno, Sí. al final es lo que decíamos antes, ¿no? Que se ha elevado a una dimensión que ya es la vuelta se ha convertido en un instrumento político para ganar votos y Es en un que instrumento ahí- para atacar al contrincante político. Es que ahí iba yo, digamos Unos que... y otros, ¿eh? Sí, sí, Tanto unos y unos como otros. otros. Es que ahí iba yo, o sea, la sensación que yo tengo, y sin tener toda la información, pero de haber hablado con varias fuentes dentro de la propia vuelta y tener varias conversaciones con diferentes personas, la sensación que tengo es que la vuelta se ha quedado atrapada dentro de una amalgama de fuerzas políticas, entre la inacción de la UCI, que de alguna forma creo que ha ido a ver qué pasaba con la vuelta para tomar a lo mejor una decisión más adelante sobre Israel, pero creo que ha utilizado la vuelta como escudo, básicamente, y porque en la UCI eran los que podían los que podían hacer algo. La vuelta... A nivel de reglamentación eran los únicos Sí. que podían hacer algo. Entonces... Y se reunieron, porque esto lo vi en un tuit que hizo Isaac Vilalta, nuestro compañero, ¿no? Que David Lapartien también se reunieron para decidir según qué cosas, y era la típica, la foto bonita, pero no se decidía nada, ¿no? Entonces era como, ostras, está pasando esto. Creo que como organismo responsable, de igual forma que tienes la responsabilidad de otorgar unas licencias, creo que te tienes que posicionar en una... Bueno, claro, a ver, se escudaban un poco, luego le pasaban la pelota al COI, ¿no? Que como el Comité Olímpico Internacional pues no ha vetado, como en su día vetó a Rusia y a Bielorrusia, pues ellos tampoco. Entonces es como que nadie se atreve a dar el primer paso, ¿no?, con Israel. Y eso es lo que te molesta, porque digo, si en 05 vetasteis a Rusia y a Bielorrusia, ¿por qué con Israel no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué intereses hay para no hacer esto con Israel, no? Entonces, lo que decía, por un lado, la vuelta se ha quedado ahí medio atrapada, ¿no? Entre la UCI y seguramente diferentes intereses políticos, ¿no? Porque mientras a uno les interesa hacer que se visibilice que apoyan al pueblo de Palestina, ¿no? Y no quieren que haya imágenes de policía pegando manifestantes, porque si no iría en contra, ¿no?, de su mensaje político, y los otros obviamente utilizando negando el genocidio y también defendiendo, ¿no?, el derecho de... Bueno, digamos que y claro, la vuelta de alguna forma también ha pecado de inacción, porque quizá al escudarse demasiado en lo que dice el reglamento de la UCI, pues a lo mejor ha perdido una oportunidad para también posicionarte, dar un golpe sobre la mesa, quizá demostrar que están en contra de lo que está pasando en Gaza, que yo creo que eso hubiera calmado un poco los ánimos, pero claro, ¿por qué no te atreves a hacerlo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Y por qué no te puedes saltar el reglamento por un motivo de derechos humanos? No lo sé, ¿eh? Son preguntas que son yo, muy difíciles de hago. responder, pero que nos tenemos que hacer, sí, y más como periodistas, entonces, pues también claro, es poner sobre debate este tipo de planteamientos, al menos desde este espacio que tenemos, ¿no? Porque también lo decimos muchas veces, pues sí que por nuestra parte también tenemos nuestro sentido de la responsabilidad, porque tenemos un altavoz y podemos expresar, ¿no?, lo que es un poco en la línea de lo que decía Vingegaard, que a mí personalmente, y ahora ya saltaremos un poco a lo deportivo, pero sí que me parecieron en cierto modo acertadas las declaraciones que hizo Jonas Vingegaard. Creo que fue a mitad de carrera, ya no fue tan al final, ¿no? El hecho de que, bueno, que entendía que la gente protestara porque querían tener voz y que por eso seguramente lo estaban haciendo, ¿no? Sí que es cierto que obviamente todos los ciclistas
comentaban el hecho de la seguridad, ¿no? Porque obviamente ellos están haciendo su trabajo y obviamente miran por su seguridad y cuando saltaba algún manifestante pues sí que pusieron un poco más el grito al cielo. Pero me pareció bastante acertada esta declaración que hizo Jonas Vingegaard, un ciclista que normalmente meterse en polémicas lo hemos visto muy pocas veces, ¿no? Que es de segundos planos, de no hablar mucho, pero sí que es cierto que cuando habla, si lo analizas detalladamente y sabes leer un poco entre líneas y te relees un poco sus declaraciones, pues siempre deja algún detalle interesante, ¿no? Y en este caso creo que fue una declaración que también está bien que los propios deportistas puedan decir lo que piensan en este sentido. Y también lo que quería añadir, y un poco ya para cerrar toda esta parte, es que creo que lo que tenemos que hacer, más allá de entrar en ciertos posicionamientos o ser partidarios de unos o de otros, es como dar las herramientas para que el ciudadano pueda analizar por él mismo o ella misma lo que está pasando, ¿no? O sea, dar voz a todo, intentar no ir con lo que decíamos, ¿no? Con esa brocha gorda, sino ser un poco más quirúrgico, ¿no? A la hora de explicar ciertas cosas. Y porque lo que queremos es contribuir a que realmente se entienda esa complejidad, no que se analice con 4 titulares, ¿no? Porque realmente la complejidad nos permite tener entender esa complejidad, nos permite tener esa mirada crítica que hablábamos antes. Y es una mirada crítica que seguramente la podemos aplicar en muchas otras cosas de la vida, ¿no? Y seguramente ahora que ya ha empezado la liga de fútbol, ¿no? Pues vayamos a ver un partido de fútbol, podamos ver cosas que hasta ahora no veíamos de un partido de fútbol. Y creo que todo esto nos lo ha dado la vuelta. Y nos lo ha dado el ciclismo. Y creo que para mí es una de las lecturas positivas que tenemos que sacar de todo esto. Uh-huh. Venga, vamos un poco a lo deportivo de esta vuelta, porque ya llevamos casi media hora hablando de lo no deportivo, porque bueno, creíamos, como decíamos, que era importante. En el aspecto deportivo, Jonas Vingegaard, el danés, ha sido el vencedor de esta Vuelta a España y me atrevería a decir, sin matices, justo vencedor de esta Vuelta a España. Realmente, seguro, no hemos visto quizás la mejor versión de Jonas Vingegaard, pero es una versión muy sólida, con muy pocos errores, gastando lo justo y necesario para superar a João Almeida, el portugués, que creo que ha sido un digno rival, a pesar de no estar Tadej Pogačar, el compañero de equipo del esloveno. Creo que ha puesto las cosas difíciles y sí que es cierto que en momentos clave, en momentos decisivos de la carrera, como por ejemplo esos segundos de bonificación, ¿no? en la antepenúltima etapa, que dices, vale, son 4 segundos, pero también es un tema psicológico, ¿no? Pues es lo que le ha faltado para finalmente subirse al escalón más alto del podio. Y un tercer puesto de Thomas Pidcock, que te diría que ha sido de lo más sorprendente, ¿no? de esta Vuelta a España, un ciclista británico del que yo personalmente, si me llegas a preguntar antes de la Vuelta si era aspirante al podio de una gran vuelta, te hubiese dicho que de entrada no. Pero él ha seguido creyendo, de hecho ha hecho un post, ¿no? Diciendo que se sentía súper orgulloso de su resultado y al final Thomas Pidcock, que ya sabemos de lo que es capaz en mountain bike, en gravel, en ciclocross, ¿no? Uno de los ciclistas más polivalentes del World Tour y si no el mejor bajador, poco le falta, pues se ha hecho con esta tercera posición del podio, seguido de Jay Hindley, cuarto, y de Matthew Richitello, precisamente del Israel, que hoy hemos conocido que se ha hecho oficial el fichaje por Decathlon. Cierran el top 10 Giulio Pellizzari, sexto, Sepp Kuss, séptimo, Felix Gall, octavo, Torstein Traen del Bahrein Victorious, noveno, y Matteo Jorgensen, décimo.
el mejor español ha sido Abel Balderston del Caja Rural, junto con Jaume Guardeño, también del mismo equipo, 13º, y Jaume Guardeño ha sido el que ha ocupado la posición 14, ¿no? Por lo tanto, 2 corredores de este equipo invitado que han hecho una muy buena general. De hecho, con Abel Balderston, si aún no lo habéis hecho, podéis recuperar la entrevista que mantuvimos con él antes de la Volta a Cataluña, en el que nos explicaba un poco esto, ¿no? El retorno como corredor tras un año complicado por las lesiones, y desde esa entrevista, pues campeón de España contra el crono y este puesto tan meritorio en la Vuelta a España. Es que da suerte, Pau. Sí, da suerte. sí, no, Sí, al debe final ser pasar por Volata Radio es lo que tienen afuera, coñas. Realmente nos alegramos mucho por Abel Balderston y sobre todo por estos corredores, ¿no? Que tienen talento, que le ponen muchas horas, pero que las lesiones muchas veces pues les cortan un poco las alas y su progresión, y estoy seguro que tras la vuelta que ha tenido y de hecho durante las retransmisiones, ¿no? En televisión española, también hablando con los integrantes del Caja Rural, pues ya decían que algunos de sus corredores más importantes pues ya habían recibido algunas ofertas de otros equipos con más potencial económico. En todo caso, a nivel deportivo, Olga, ¿con qué te quedarías de esta Vuelta a España? No sé si hay algún elemento que destacar. Wow, es que hay muchísimas cosas por analizar. A ver, voy a decir unas 2 o 3. Seguro Venga. que me dejo algunas. Venga, tú dices 2 o 3 y yo remato con 2 o 3 más. Sí. Sí que me sumo a la transformación de Tom Pidcock como aspirante a buenas posiciones dentro de generales de grandes etapas. Era algo que todavía no había conseguido nunca. De hecho, es su mejor clasificación, ¿no? en una gran vuelta. Por lo tanto, él mismo también se iba sorprendiendo. Digamos que ha mejorado mucho o ha cambiado su preparación, ¿no? Desde que está en el Q36.5, precisamente para esto, para ser líder del equipo. Y cuando tú eres líder de un equipo, no puedes solamente, ¿no? centrarte en ser un alma libre, ¿no? Un verso libre e ir cazando algunas etapas, sino que cuando tienes todo un equipo trabajando para ti, pues la mentalidad también tiene que cambiar. Y en ese sentido, la preparación de Pidcock y la mentalidad de Pidcock, pues bueno, hemos visto que ha dado sus frutos, y él mismo en algún momento se ha sorprendido, ¿no? Diciendo, bueno, esto funciona, ¿no? Estoy aquí y tengo que tomar otro tipo de decisiones a partir de ahora, ¿no? También me da la sensación de que si él tiene un equipo para trabajar para él, a lo mejor era un potencial que lo tenía ahí latente, ¿no? Porque tampoco en Ineos nunca ha tenido un equipo para trabajar para él, ¿no? Así que, bueno, por un lado destaco la figura de Pidcock y el gran trabajo de equipo que ha hecho el Q36.5. O sea, muy bien como formación. También quizá también me gustaría hablar de Pedersen, porque es un corredor que creo que ha dignificado o ha vuelto a dignificar la clasificación del maillot verde, luchando por cada uno de los puntos y también echándose al equipo a la espalda cuando hemos visto que nuevamente Giulio Ciccone pues no ha estado a la altura para hacer ni top 10 ni top 5. Y él es el que, de alguna forma, en algunos momentos puntuales, cuando Giulio no ha estado donde se supone que tenía que estar, especialmente en la montaña, pues ha rematado el trabajo con una victoria.
y sumando más puntos y de hecho el propio Verona lo decía, que es que Mats es nuestro líder, es un líder, y eso y me gusta, y también, bueno, aparte que es un tipo súper, bueno, no sé, como que creo que a los demás les gusta correr contra Mats Pedersen, ¿no? Es un gran competidor. Es un tipo además muy carismático, creo, sí, y no da la percepción, muchísimo. y como decías tú, un líder de aquellos que habla en la carretera, ¿no? De los que parece que cuando acaben las etapas está como en un segundo plano, no tiene quizá esa... Hablo a nivel de cara de foco mediático, ¿eh? Quizá no puede tener esa aurea de un Van der Poel, de un Van Aert, de un propio Pidcock, pero que a nivel interno creo que lo valoran igual o más que a uno de estos ciclistas que acabo de comentar, y el palmarés así lo demuestra, también. Sí, y la última cosa, que podría comentar muchas cosas más, pero también es la forma de, o sea, el proceso de gestión interno que hemos ido viendo del UAE. O sea, con el caso Ayuso y de cómo... Claro, es que fíjate dónde ha llegado la vuelta, que del caso Ayuso nos hemos olvidado prácticamente. Sí, total. Pero es que el caso Ayuso es como muy significativo de quizá, es como casi, tengo la sensación que es como la punta del iceberg de muchas de las cosas que pasan dentro, ¿no? Del UAE. Entre el caso Ayuso, comentarios de Almeida que se había sentido poco apoyado por los compañeros. Digamos que han ganado 7, 8 etapas con diferentes corredores y algunos momentos pues parecía que se estaban olvidando que tenían un corredor como Almeida, que al final no ha podido remontar. La etapa de la Bola del Mundo tenía 44 segundos y pensás, se podía haber trabajado de otra forma en etapas anteriores, ¿no? Para poder realmente remontar esos 44 segundos desde el punto de vista de equipo. No lo sé, también es una pregunta que hago, pero veo que es un equipo difícil de gestionar a nivel interno. Pues yo me voy a quedar cogiéndote un poco el guante, Olga, con las victorias del UAE. Y ahora comentaremos también las victorias que ha conseguido esta temporada del UAE con el retorno de Pogačar. Nada, va a ser una pincelada. Pero es que al final han ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. 7 etapas, en esta Vuelta a España. Sí. Marc Soler, Joao Almeida, Juan Ayuso, Jay Vine por partida doble, también lo había hecho Ayuso por partida doble, y la crono por equipos. Es decir, que es un equipo que gana prácticamente con todos sus corredores, que sí que es cierto que cuando no está Pogačar cambia por completo su forma de correr y es un equipo mucho más anárquico, pero es que tiene una plantilla capaz de ganar con prácticamente cualquier corredor, ¿no? Y esta dicotomía entre luchar por la general, pero también ganar 7 victorias de etapa sin ningún sprinter, porque al final sí que es cierto que muchos equipos, ¿no? en grandes vueltas suman más de una victoria porque tienen un sprinter en su equipo y te suma triunfos de 2 en 2 prácticamente, ¿no? Pero creo que es algo también a poner en valor también de la capacidad económica, no nos olvidemos, que tiene este equipo, ¿no? Esto por una parte me gustaría comentar. Después, la segunda, para hacer un análisis, aparte de lo que ha comentado Olga, que también me parece muy, muy interesante, y ya habíamos hablado de Jonas Vingegaard, ¿no? De cómo había conseguido, de intentando, no sé si gastar lo mínimo posible, pero sí siendo un líder muy sólido. Me gustaría también comentar la victoria de Egan Bernal, porque no nos olvidemos que la victoria de Egan Bernal sí que es cierto que no se llegó al final de etapa, ¿no? Pero sí que significa un golpe sobre la mesa del corredor colombiano diciendo he vuelto, porque sí que había ganado los nacionales este año, ¿no? Pero a nivel de grandes vueltas, tras el accidente que tuvo, pues no había conseguido ninguna victoria, y creo que para él sobre todo es reconciliarse consigo mismo y decir, ostras, todo por lo que he tenido que pasar ha valido la pena.
y esto creo que es otra de esas victorias que te deja el ciclismo y otra de esas historias tan bonitas, ¿no? que nos deja este deporte, más allá de todo lo que haya podido pasar. Y en tercer lugar, no es una victoria, no es, bueno, quizás ha pasado un poco desapercibido, pero es el papel que ha tenido un ciclista como Luis Aular en el Movistar, ¿no? El conjunto telefónico, telefónico, pues se ha tenido que, pues no sé si readaptar, reajustar, ponle la palabra que creas más conveniente, ¿no? Porque venía aquí sin un líder claro, por la lesión de Enric Mas. Y tuvieron que cambiar su forma de correr. Sí que es cierto que en los últimos años pues ya el equipo ha ido cambiando un poco, ¿no? Con su forma de disputar las carreras, pero una vuelta como la Vuelta a España, la carrera de casa en la que históricamente siempre han venido a luchar con un líder, pues han tenido que cambiar por completo. Y Aular, sí, no ha conseguido una victoria de etapa, pero ha conseguido un tercer puesto, 2 sextos puestos, otro segundo puesto, un tercer puesto. Es decir, ha estado muy presente en muchos finales, ¿no? Y creo que también es de destacar, porque si bien es cierto que, como decimos, no ha conseguido ninguna victoria, al final ha sido un corredor que ha hecho que el Movistar se viera no lucirse, porque al final no han acabado triunfando, pero dejándose ver. Y recuerdo una etapa pues siendo tercero, tras Jasper Philipsen y Mats Pedersen, ¿no? Que en un sprint creo que son palabras mayores. Y creo que un poco en la línea de lo que hemos ido viendo, este equipo, el Movistar, va a ir virando un poco con los fichajes que hemos conocido esta semana, con Roger Adrià, con Juanpe López y con, vaya equipo, les está quedando. Sí. Y con Raúl García Pierna, ¿no? Pues que al final es potencial español, y que creo que son buenos fichajes para el equipo realmente, que son corredores que han funcionado muy bien fuera de Movistar, que han demostrado de lo que son capaces, y que creo que si les dan esta libertad, ¿no? de no luchar por una general sine qua non, creo que les va a dar grandes resultados. También quería destacarlo por aquí. Pues mira, es muy buen apunte porque sí, como no han conseguido victoria, ¿no? Parece como que no hayan hecho nada, y la verdad es que Movistar ha tenido una gran capacidad de reinventarse, ¿no? en esta vuelta, y seguramente la baja de Enric Mas sí que les ha dejado huérfanos, y es lo que decía en alguna entrevista Chente, ¿no? Que les estaba costando un poco, ¿no? Encontrar el camino a seguir. Pero es que eso también ha dado como oportunidad, ¿no? a replantear la carrera, y ha permitido que otros corredores puedan tener un protagonismo, ¿no? que si no hubieran podido tener. O sea que sí, que muy bien, es muy buen apunte este. Vamos a cerrar ya el capítulo de la Vuelta, Olga, si te parece, si te parece bien. Y nada, vamos a hacer un último comentario antes de entrar en la combinada, un poco a raíz de lo que comentábamos del UAE, ¿no? Porque no deja de ser noticia pues que el UAE haya conseguido las victorias que ha conseguido hasta la fecha. Son 85 victorias. Y sobre todo el hecho es el cómo las ha conseguido, ¿no? Con tantos ciclistas diferentes, con tantos ciclistas que no son sprinters, y con tantos corredores que pueden ganar en una gran vuelta, en una clásica de un día, en vueltas de una semana. Es decir, es la polivalencia hecha equipo, seguramente con la guinda del pastel, ¿no? Que es Tadej Pogačar, que hasta se da el lujo de, cuando vuelve a competir, dejar ganar a un compañero de equipo como es Brandon McNulty en el Grand Prix de Montreal de las últimas horas, ¿no? Un Tadej Pogačar que finalmente no participó en la Vuelta a España porque quería centrarse en el Mundial de Ruanda, que tendremos dentro de 10 días, más o menos, será la prueba en línea. Y ostras, 85 victorias son muchas, y las que están por llegar aún, porque Isaac del Toro
Es otro de los nombres que vamos, habrá que destacar esta temporada cuando acabe, porque acaba de conseguir 4 victorias, creo que son en 8 días, en estas pruebas que nos ofrece el calendario italiano. Y realmente son números de equipo dominador, de equipo de época. Sí, a mí me da un poco de... Bueno, o sea, sí, lo veo espectacular, lo que está consiguiendo el UAE, pero claro, este dominio pone, obliga a los demás, ¿no? a intentar estar a la altura, y parece como que nadie puede estar a la altura del UAE. Es una situación un poco, no sé, de demasiado dominio, creo yo, ¿no? También para el resto de equipos pero bueno, mira, en esta vuelta no han conseguido ganar la general, o sea que ha sido no, y en el Giro Visma, tampoco. Y en el Giro tampoco, o sea que bueno, que hay vida más allá del UAE, eso sí. Pero bueno, lo que decías de la vuelta de Pogačar, es que me he perdido un poco, perdona. No, esto de las victorias del UAE, de los corredores con los que ha conseguido estas victorias, ¿no? Y sí que es cierto pues que iguala el registro que consiguió el Columbia HTC en 2009. Vale. Sí que es cierto que como decíamos, con corredores totalmente distintos. En ese equipo pues había un tal Mark Cavendish, un André Greipel y un Boasson Hagen, ¿no? Que no dejan de ser sprinters, ¿no? Sprinters, correctamente. Sí. Y el hecho de que el UAE lo haya conseguido sin prácticamente sprinters en sus filas, pues dice mucho también del ciclismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y de esta dominación de los grandes equipos con presupuestos que pueden hacer frente a todas estas estrellas dentro de un mismo equipo. No sé si quieres añadir algo más, Olga, si no ya creo que es momento de ir pasando a la combinada vamos a la combinada. Algún tema más que creo que será bastante interesante. Venga, vamos. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Venga, entramos en territorio combinada. Recordad que este podcast es posible gracias al apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano, y que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link que encontraréis en las notas del capítulo, bicycle.com/volata, tendréis un descuento en la protección del vendedor. Es súper fácil. Entráis en Bicycle, allí mismo encontraréis los pasos a seguir para poder subir uno de vuestros productos. Creo que el año pasado, por estas fechas en Sea Otter, estuvimos con los compañeros de Bicycle y tenían un stand allí en Girona, donde en minuto y medio, siguiendo los pasos a través de una pantalla táctil, en este caso lo podéis hacer vosotros desde el ordenador, desde el móvil, pues podíais colgar vuestra bicicleta, vuestros componentes en su página web, y era súper fácil, porque muchas veces somos conscientes de que tienes algo en casa, qué pereza subirlo ahora. Pues con Bicycle es súper sencillo, y aparte lo que os decimos, si ponéis nuestro código de descuento os vais a ahorrar una parte en la protección del vendedor, que son estas garantías, ¿no? Que desde Bicycle, teniendo la experiencia que tienen en vender y comprar bicicletas, pues ofrecen tanto a los que compran como a los que venden, para que cuando te llegue la bicicleta te llegue como si estuviese nueva, pero en este caso de segunda mano. Combinada. Venga, vamos a entrar en los dos temas que queríamos comentar. El primero de ellos, y muy rápido, yo quería comentar una imagen que se ha hecho viral estos días en la Vuelta, y para sacarle un poco de todo lo que hemos comentado al principio, ¿no? De esta seriedad con la que seguramente hemos analizado según qué aspectos, por qué es necesario hacerlo así. Quería hablar de una imagen que vimos. Jonas Vingegaard es un habitual verle llamar con su teléfono móvil.
cuando acaba la etapa, a llamar seguramente a su mujer, Sí, a su hombre, familia. estas llamadas a la familia. Exacto. Pero creo que fue en la etapa de ayer, ostras, me pareció súper cómico la imagen que se hizo viral, ¿no? De esta llamada que hacía con una funda. Y dentro de la funda, que era transparente, veíamos un billete de 10 euros. No sé si esto era el móvil de Jonas Vingegaard o no, pero tengo que decir que me atrevería a decir, no sé si más de la mitad de los ciclistas con los que he compartido grupeta o con los que salgo, es algo muy habitual de verlo. Yo personalmente, por ejemplo, siempre llevo, ¿no?, un poco de efectivo en la funda del móvil. También llevo mi DNI y así sé que cuando salgo a andar en bicicleta o cuando salgo a correr, pues algo de efectivo y documentado estoy, ¿no? Y me pareció súper humano que Jonas Vingegaard también pues lo demostrase así con ese teléfono que usó. Es un detalle muy de cicloturista, ¿no? Incluso de... Y perdóname, un poco de globero también, ¿no? O sea, tiene... Pero de globero inteligente, porque ojo que hombre, claro, depende de dónde vayas, el efectivo no te lo aceptan. Y en muchos pueblos de Andalucía, y ya sabes por dónde voy, Olga, no te aceptan. No te aceptan la tarjeta. No, la tarjeta. No. Tienes que ir siempre con algún billete, porque además es que es verdad. Nunca sabes lo que te puede pasar cuando vas en bici y porque a veces sales de casa que vas a hacer 80, 90 kilómetros o más y eso es como un pequeño viaje, o sea que te pueden pasar cosas por en medio. Así que, hombre, lo he visto, a lo mejor en la vuelta no lo necesita, ¿no? El móvil con los 10 euros, pero me parece muy, muy humano que tenga eso ahí y bueno, eso, son estos detalles que conectan a Vingegaard y también que, a ver, Vingegaard es un personaje que es un poco más menos carismático, ¿no? Por decirlo de algún modo, a diferencia de, bueno, pues eso de Mats Pedersen, por ejemplo, ¿no? Es un tipo que le gusta mucho la broma. Estos días en la Vuelta le hemos visto haciendo bromas con, yo qué sé, metiéndose o bromeando con muchos otros ciclistas, con los periodistas, etcétera. Y Vingegaard es más frío, ¿no? En este sentido, o más tímido. Pero bueno, estos detalles hace que a lo mejor, mira, como que dan ganas de salir en bici con él, ¿no? Sí. Te acercan al aficionado, yo creo. Sí, que le hacen bien. Que le invitarías sí. a un café, eso seguro. Sí. Comentado esto, otra de las cosas, y la segunda cosa que queríamos comentar aquí en la combinada, es hacer un poco de autobombo. Ya sabéis, ¿no?, que desde Volata hacemos muchísimas cosas y una de las cosas que precisamente realizamos es estar presente en muchos eventos, en muchas ferias y es interesante recordarlo desde aquí, destacarlo en la combinada porque son cosas de las que estamos orgullosos y queremos compartir con todos vosotros. La primera de ellas es la Fira del Pedal, esta fira que se hace en Zaragoza en la que Olga Ábalos ha estado presente, y después vamos a estar en Sioter también. Vamos a estar en Girona el próximo fin de semana, también estrenando un documental que nos hace mucha ilusión, documental, reportaje audiovisual, llamadle como queráis, de la experiencia que tuvimos en Badlands, un servidor y un compañero de fatigas, como es Aitor Fusté, pero también la propia Olga Ábalos, hace algún cameo, Juan Antonio Flecha, y es este evento que se va a celebrar el próximo sábado 20, entre las 6 y las 8 de la tarde en l'Horts Category, en esta cafetería en Girona. Tomad nota, y si no podéis entrar a los perfiles de redes sociales de Volata y allí vais a ver todos los detalles. Os tenéis que apuntar en un link y os daremos la bienvenida a este l'Horts Category para ver esta premiere de este Badlands Experience o Badlands Adventure, llamadle como queráis. Al final tenemos que acabar de pulir el título, pero de este documental que va sobre Badlands. Y la otra es lo que decíamos, la Feria del Pedal,
Que No, has estado en Pedal Spain sería el nombre. Pedal Spain, vale. Pedal Spain, Pedal sí, Spain, sí. pero es esta feria Pero es feria del pedal también, ¿eh? Vale, perfecto. En el fondo es feria del pedal. Se trata ha sido la primera edición de una feria dedicada exclusivamente al cicloturismo, que es que ha tenido lugar el pasado fin de semana, el 12, 13 y 14 de septiembre en Zaragoza. ¿Y por qué Zaragoza? Pues porque uno de las asociaciones que forman parte de la agrupación Pedal Spain, porque Pedal Spain, aparte del nombre de la feria, también es una agrupación de agrupaciones, ¿no?, relacionadas formada por diversas entidades del cicloturismo en España. Pues uno de esos miembros es la Ciclería, que es un lugar de referencia de la cultura ciclista en Zaragoza. Y ahí se hizo esta primera feria y Volata, pues estuvimos allí también como apoyando, ¿no?, esta iniciativa, porque en el fondo desde Volata lo que también buscamos es que la gente vaya en bici, ¿no? O sea, Totalmente. podemos hablar de competición, pero el objetivo final y a lo mejor, no sé, mejor los que nos lo escucháis pensáis que somos unos románticos o no, pero es que el objetivo final es que la gente se anime a coger una bicicleta y que más gente vaya en bicicleta, ya sea para hacer cicloturismo o para moverse, ¿no?, en su ciudad. Y por eso estábamos allí, Volata, también. La cultura para ciclista, ¿no, Olga? Que decimos tantas veces, que al final la cultura ciclista es todo, es hablar de ciclismo de competición, como hacemos más en este podcast, pero hablar también de cómo se dinamiza el sector, de cómo evoluciona el sector, de los distintos tipos de ciclismo que existen, pero también de fomentar la bicicleta, ¿no? Y esto es la cultura ciclista. Sí, y además este tipo de ferias, que espero que en principio tendrá continuidad, porque ya hay fechas, ¿no?, será en noviembre del año que viene, también sirven para repensar o reflexionar sobre qué entendemos como cicloturismo, ¿no? Porque cicloturismo puede ser lo que un paquete vacacional, ¿no?, que te pueda vender un hotel o una empresa privada, pero cicloturismo también son iniciativas sin ánimo de lucro que pueden hacer particulares porque simplemente les gusta dibujar tracks, ¿no?, y les gusta explorar su propio territorio. Y como todo eso tiene que convivir. Y es una feria que yo creo que nace del propio sector y con lo cual tiene esta flexibilidad para no entender el cicloturismo de una forma como se entendía hace 40 años, ¿no? O hace 30 años, y que es mucho más que el ciclismo de alforjas, ¿no? Pues el cicloturismo hoy en día ya es bikepacking, ya es gravel y son muchas otras formas de oye, es coger una casa, alquilar un apartamento con tus amigos en los Pirineos e irte a hacer puertos de los Pirineos. Es que esto también es cicloturismo totalmente. Y eso, digamos que también hay que modernizar, ¿no?, esa mirada sobre el cicloturismo, y por eso también estamos ahí, Volata, intentando aportar nuestro granito de arena. Y también fue, perdona, hay un último apunte, claro, que sé que me estoy alargando mucho, pero también son muy interesantes estas oportunidades porque, y de aquí quiero agradecer a todos los suscriptores que se acercaron al stand de Volata a saludar, porque eso como nos da un chute de energía también, ¿no?, para seguir adelante y agradecer eso, que la gente viniera a saludarnos, que nos diera feedback sobre la revista y también sobre el podcast, que también muchos lectores pues nos han dicho que tanto leen la revista como escuchan el podcast, así que nos gusta que todo eso tenga su sentido, ¿no?, y también conocer a la gente que hay al otro lado. Poneros caras. Al final queremos poneros caras y saber, porque nosotros grabamos el podcast, pues Olga desde su casa, un servidor desde la oficina donde trabajo, ver quién estáis al otro lado, ¿no? Y esto nos enriquece muchísimo y, lo que dice Olga nos enorgullece, y además es el hecho de saber que estamos haciendo algo para que todos vosotros lo podáis disfrutar. Claro. ¿Entramos a la pregunta? Y con esto rematamos. Venga, va. Venga.
1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, vamos ya a cerrar el capítulo con esta pregunta que hacemos. Hoy va a ser una pregunta más general, una pregunta relacionada con la Vuelta a España, porque no queríamos dejar pasar esta oportunidad de también ofreceros la posibilidad a vosotros de que podáis decir, expresaros, comentar lo que os ha parecido esta Vuelta a España, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué os quedaríais de esta Vuelta a España, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo acontecido, ¿con qué detalle, ya sea deportivo, extradeportivo, relacionado con las protestas, no? ¿Con qué os quedáis de esta Vuelta a España y cómo la vais a recordar, ¿no? Esta competición dentro de unos años. Olga, ¿tú lo tienes claro? Hostia, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es una pregunta muy difícil, pero creo que también es una pregunta, ¿no? Para lo que decíamos un poco al inicio, ¿no? También invitar a la reflexión a todos vosotros, ¿no? Ya, vale, sí, es un podcast, escucho de forma pasiva, pero ¿por qué no? ¿No? De decir, ostras, venga, voy a darle una vuelta y con todo lo que he podido escuchar aquí, he podido leer de allí, ¿con qué me quedo de esta Vuelta a España? A ver, quizá me quedo con el hecho de que la vuelta, y esto quizá es más un deseo, ¿no? Porque todavía no está demostrado, pero me quedo con la capacidad del deporte de poder cambiar las cosas a nivel social. Uh-huh. Quizá me quedo con eso. Que, vamos, mi deseo es que esto no termine aquí, ¿sabes? Que todo lo que ha pasado la Vuelta, todo este también sufrimiento, ¿no? Por el que han pasado los trabajadores de la Vuelta, los ciclistas, etcétera, sirva para algo y que no nos quedemos aquí. Yo sobre todo me quedo con esto, con la capacidad de transformar el mundo del deporte. Pues mira, no es por decir que me quedaría con lo mismo, porque aparte de estar totalmente de acuerdo, ¿no? de la capacidad que tiene el deporte para influir en tantos aspectos de nuestro día a día, ya sea político, social, cultural, me quedo con esto también y me quedo con el hecho de que yo creo que se ha demostrado también que el ciclismo es uno de los grandes deportes del pueblo, ¿no? Porque al final el hecho de que pase por nuestras calles creo que también ha hecho despertar a muchísima más gente, ¿no? Seguramente si un equipo como el Israel no hubiese pasado por las calles de tu ciudad, de tu pueblo, quizá no te hubiese sentido tan interpelado, ¿no? Pero el hecho de que pase esto y de que sea tan cercano, para lo bueno y para lo malo el ciclismo, pues también, no sé, me ha hecho ver o entender esta otra dimensión, ¿no? que tiene el ciclismo, que muchas veces la damos por sentada, pero que te hace reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Y también que creo que dentro de 5, 10, 15 años, cuando recordemos esta Vuelta, pues creo que hay veces que los eventos se recuerden no solo por quién ha ganado, sino también por el contexto social y político de lo que pasó entonces. Creo que cuando tomemos perspectiva del tiempo, que se recuerde un evento ciclista por estas características, teniendo en cuenta que no hemos tenido que lamentar pues ninguna muerte, ningún acto más allá, ¿no? de las protestas que han habido, pues creo que también es algo a destacar y con algo con lo que me quedo. Muy bien. Pues y con Landa. Pues sí, lo hemos visto poco, pero dio al palo. Pero al menos chutó, que es lo importante. Landismo o barbarie. Olga, nos reencontramos ahora sí dentro de 2 semanas. Ya esto va a ser la tónica habitual. Lo decíamos también al inicio, ¿no? Que nos habíamos tomado unas semanitas de respiro
para volver a coger fuerzas y volver a tener estos podcasts cada 2 semanas y el podcast mensual especial que esta vez va a ser relacionado con Badlands. Estad atentos porque creo que también os va a gustar. Hasta la próxima, Olga, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.